se completaron 13 años consecutivos de sequía en Chile. Hoy la mitad del país está bajo decreto de escasez hídrica, con registros, cifras que hablan, por ejemplo, la región metropolitana Santiago logrando su 5º año más seco de lo que se tiene registro. Bueno, para conocer más detalles de este tema vamos a conversar con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludar. Igualmente. Primero que todo, en términos generales, teniendo en cuenta estas cifras, estas estadísticas, lo que nos preocupa, ¿cómo estamos enfrentando a nivel local la amenaza del calentamiento global? A ver, de dulce y a gras, digamos. Ya, o sea, para partir lo que tú dijiste es algo que llevan 5 años y yo te desafío, tú eres profesional de las comunicaciones, llevas mucho tiempo en televisión y en los medios, de que tú recuerdes de que nosotros hayamos tenido planes de adaptación, por ejemplo, a este tema. La sequía se veía como una especie de fenómeno que se decretaba. Empezamos a alegar mucho contra el Código de Agua, contra la distribución de derechos, no obstante es un fenómeno físico, que en el último reporte del IPCC que se publicó este año, demuestra de que la tendencia es una tendencia global. Los mapas para Chile en el Atlas de Riesgo Climático, tanto nacional como el que produce el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, reflejan de que esta sequía no solamente se incrementa, sino que se extiende, incluso con posibilidad de que se extienda a la 10ª región y hasta la isla grande de Chiloé. Por lo tanto, la información estaba. Los planes han sido lentos. O sea, tenemos recién, primero hay cambios en la institucionalidad, se ha propuesto una subsecretaría del agua. Vamos a ver si la nueva administración del presidente electo Gabriel Boric va a cambiar eso por algún nuevo tipo de institucionalidad que no sabemos. Pero no obstante, las obras en el territorio son muy escasas. O sea, si tú me preguntas hoy día, ¿tenemos obras en el territorio que permitan conservar, aumentar la eficiencia o buscar nuevas fuentes? Yo digo que es muy poco. Claro. Y lamentablemente esa toma de decisiones implica que si tomamos las decisiones hoy día, una vez que estas entren en operación, vamos a tener un proceso de retardo de 4 o 5 años. Claro, o sea, en su momento, teniendo en cuenta lo que usted expresaba, Alex, no una proyección, no algo a largo plazo, y usted ya lo esbozaba, teniendo en cuenta lo que viene ahora, ¿cuáles son las medidas que debería hacer el gobierno para enfrentar esta situación que nos afecta y que nos afecta hace harto años? Mira, desde el punto de vista de la ciencia estuvo arriba, digo. O sea, nosotros ya la hemos publicado, el Comité Científico de Cambio Climático del Ministerio lo ha dicho, hemos sacado reportes, nosotros mismos participamos en el IPCC, por lo tanto, en un fondo la información está y digamos que esto se va a grabar. ¿Qué es lo que falta? Si tú me preguntas, a mí esto suena muy ciútico, pero en realidad ahora sí se requiere. Estos que se llaman alianzas público-privadas, tenemos que trabajar en 2 grandes áreas, ¿ya? La primera gran área es seguridad hídrica. Y seguridad hídrica significa satisfacer el abastecimiento para el consumo humano y el acceso humano, digamos, para labores básicas, teniendo que hoy día zanjar cuánto es lo que por lo menos un habitante nacional necesita. O sea, discúlpame, nosotros sabemos que en promedio, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Para hacerle un cálculo rápido y la gente lo entienda. Tomamos el consumo de agua que tiene la gente, por ejemplo, en una ciudad, y lo dividimos por el número de días. Entonces nosotros decimos, bueno, si consumimos 1000 y lo dividiste en 100 días, consumiste 1. Y ese cálculo en términos del consumo. Entonces uno dice, mira, un ser humano normal, los promedios son 128 litros diarios, lo que significa que tú aproximadamente estás entre los 3 y los 5 metros cúbicos al día, o 3.000 a los 5.000 litros de agua al mes, perdón. Y diariamente tú te gastas 128, 160 litros al día. O sea, en la ducha 60, 70, lavarte los dientes, comer, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto es el nivel mínimo que nosotros requerimos para esas funciones, las funciones típicas que tú tienes, por ejemplo, en casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que un poco cuando tú te hablas del minuto cero, cuando estaba en la Ciudad del Cabo, ¿te acuerdas? El año pasado, en el cual la Ciudad del Cabo, digamos, llegó a un nivel que se llama el minuto cero. Estamos hablando de 50 litros por habitante, 70, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que asegurar? Y ese aseguramiento es algo que tiene que hacerse junto con sanitaria, junto con estudiar, por ejemplo, las pérdidas a través de la distribución en ciudades. Por ejemplo, si nos enfocamos en ciudades, cuánto es lo que requiere la gente en el campo rural y cuánta agua tenemos disponible o no, que son los cauces pluviales. Y por otro lado es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en términos de que obviamente a menor cantidad de agua nosotros vamos a tener menor producción agrícola. Y eso significa
significa una escasez de alimentos, un encarecimiento de los alimentos y por tanto un encarecimiento también de la canasta básica que ya la hemos vivido, ojo, por temas de pandemia. De hecho, el Diario Financiero, disculpa que lo nombre, pero el Diario Financiero ya ha publicado cómo cambió la canasta durante este tipo de evento y cómo ha aumentado el nivel del costo de los factores por este tipo de escasez hídrica. Por lo tanto, el gobierno en este minuto requiere de alianzas entre comillas público-privadas, pero en serio, que permitan reducir esa incertidumbre que hoy ya tenemos. Claro, a propósito de esta alianza, ¿no? Público-privada, ¿y las empresas saben cuáles son sus amenazas, ¿no? En estos términos de calentamiento global? Mira, hay dos frentes en tu pregunta. La primera es que sí, ellos saben porque lo están viviendo, o sea, ellos saben que hay una disminución de caudales. La pregunta es que si acaso las industrias tienen el personal con las capacidades y las habilidades para solucionar esto, yo no lo sé. Ya. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque significa que cuando hablamos de que una empresa, una compañía se enfrenta a una amenaza climática, significa que la persona que está atrás ya no puede ser, por ejemplo, no sé, simplemente alguien que viene del área de la ciencia económica administrativa, que piensa que, digamos, transando cosas esto se va a solucionar. Sí. Necesitamos saber, por ejemplo, gestión de riesgo climático, necesitamos entender qué es una amenaza climática. Y para que lo entienda la gente, una amenaza climática es un evento como una ola de calor, una extrema temperatura como hoy día con 32 grados aquí en la capital, en Santiago, te va a afectar y cuál va a ser el impacto y la pérdida económica que tú vas a tener. Ese tipo de conocimiento es muy particular y se necesita desarrollar para cada una de las compañías. No es algo que yo por ejemplo, soy Alex Godoy, experto, me cambio hoy día de la minería, mañana me voy al agro. No es tan así. Son conocimientos muy específicos que tienen que desarrollarse. Entonces, por una parte, la industria lo sabe, porque sabe que esto está aumentando los costos, que tienes más conflictos con las comunidades en términos hídricos, teniendo problemas de sequía, como también problemas de inundación en lluvias extremas, en el cual tú tienes riesgo, por ejemplo, de deslizamiento de tierra, que puede ser un mineroducto, por ejemplo, o, por ejemplo, en el borde costero, que tienes mayor cantidad de oleaje y que los puertos pasan cerrados. Bueno, para eso tú requieres el desarrollo de capacidades, habilidades y equipos que trabajen con otras áreas de las organizaciones. Y en ese contexto la empresa lo sabe, pero creo que en Chile nos falta todavía, estamos muy, muy lejos de tener las capacidades y habilidades que tampoco las vas a encontrar en los consultores porque lamentablemente no se desarrollan afuera. Tienen que desarrollarse dentro de las compañías. Claro, o sea, uno no ve que las empresas incluyan el riesgo climático, ¿no? Dentro de la proyección finalmente del trabajo que ellos realizan. Exacto, es como lo que tú has escuchado de finanzas sostenibles. Para tener una finanza sostenible, es decir, el dinero que vaya, por ejemplo, de un inversionista a una empresa que tenga bajo riesgo, significa que el valor del precio de la acción de esa compañía va a ser obviamente menos volátil a lo largo del tiempo. Entonces, lo que busca el inversionista es que tú logres desarrollar ciertos tipos de indicadores y obviamente planes para obviamente reducir el riesgo futuro. Claro. Pero ese empalme entre lo que buscan los inversionistas con lo que están presentando las compañías hoy día no se da. Entonces, en Chile estamos en un país en el cual estamos como el tuerto en el país de los ciegos es rey, digamos. En este minuto estamos en eso porque estamos recién transitando y estamos muy, muy lejos. Yo mismo dirijo un programa académico en términos de gestión de la sustentabilidad donde cada año tenemos más y más ingenieros que se están letrando. Ahora, la pregunta es cuánto este conocimiento también empieza a permear a las más altas capas de la toma de decisiones, que estamos hablando a las vicepresidencias, por ejemplo, de las compañías o a los directorios. Que ahí sí reina, digamos, a mi juicio, la ignorancia. Claro, que muchas veces, la mayoría de las veces, no ven costo-beneficio nomás, ¿no? Y muchas veces en estas decisiones están en riesgo sus inversiones. Quizás no lo ven por ese lado. Alex, ¿cómo ha influido la pandemia en esto? Muchísimo. O sea, la pandemia lo que hace es, primero, piensa tú que las empresas funcionan con cadenas logísticas, con cadenas de abastecimiento que van, por ejemplo, en el caso de alimentos, desde el agricultor hasta tu plato en la mesa. Para ponértelo en una caricatura. Entonces, perfecto. Dicho eso, cuando tú te comes una alcachofa o chilena, que ya no hay, o el espárrago chileno que nosotros lo importamos, el de Perú, digamos, porque en Chile ya no se produce, o el mismo tomate limachino que a nosotros nos gusta comer, significa que nosotros tenemos que tener una producción, que a veces una producción es un agricultor que tiene un cuartel, que es una fracción de una hectárea, ¿ya? Tenemos que esa persona tiene que tener las habilidades para reducir sus propias vulnerabilidades, tiene que tener las habilidades para enfrentar un riesgo climático, y a veces estamos hablando con gente que es bastante humilde. Entonces tú vienes como un gran retail a comprar a esas comunidades y tú dices, bueno, ¿cómo yo dialogo con comunidades que tienen que funcionar con cooperativas, con cadenas de frío? Y hablamos de lo que técnicamente se llama la disrupción de las cadenas logísticas de alimentos.
Dicho eso, se pierde mucho alimento, o sea, se produce menos en la forma del agricultor. No solamente se pierden menos alimentos, sino que a su vez se pierden alimentos dentro de esta cadena logística, que tiene que ver con cadenas de enfriamiento, y obviamente eso empieza a mermar también la calidad de los alimentos, claro, y a pagarse un precio menor, lo que significa aumento de la cesantía, de la migración del sector rural a las grandes ciudades, y obviamente el encarecimiento de los alimentos frescos, que eso es lo que nosotros encontramos en las ferias libres o, por ejemplo, en el retail, lo que se llaman los frescos. Claro. Con estos registros que daba anteriormente con Santiago, ¿no?, que mostró su 5º año más seco desde que se tiene registro, ¿no?, de la historia, ¿qué tan cercano estamos, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, del racionamiento de agua, del agua potable, llevándolo al consumo que tiene la ciudadanía? Va a depender de cuánto vamos a aprovechar las capacidades, por ejemplo, de almacenamiento cuando caiga la lluvia, o sea, en el fondo cuando tengamos fenómenos de pluviometría, cómo lo vamos a tener que embalsar, y esto en ese sentido, digamos, ya las sanitarias están preocupadas por esto, y es cosa de ir al cajón del Maipo y ver las obras que se están haciendo, pero la tendencia es una sola, o sea, si tú analizas la curva de temperatura en los últimos 20 años, ¿ya?, los últimos 5 años han sido los años más cálidos, entonces el hecho que sea el año más cálido significa que cuando cae una gota al suelo, se evapore más rápidamente, lo que llamamos técnicamente evapotranspiración. Y obviamente se seca el suelo más rápido. Entonces, la eficiencia de que cuando cae una gota al suelo es porque dura menos. ¿No se te ha dado cuenta cuando se resquebrajan las plantas y uno tiene macetero? Esto es exactamente lo mismo. El agua tiene menos tiempo y obviamente se evapotranspira más rápidamente. Significa que en un fondo, si la tendencia es al alza de las temperaturas, cada vez esa velocidad va a ser cada vez más rápida, y eso, esa evapotranspiración va a afectar no solamente al suelo, que es lo que nosotros vemos como sequía, que es menos cantidad de agua como contenido de mezcla en el suelo, sino que van a tener menos agua en los caudales, porque obviamente también el agua se evapora en los caudales, como claro, también en los reservorios de agua. O sea, esto es como que la gente dice, hagamos más embalse, sí, pero el embalse no está exento de que también se evapotranspire. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, en un fondo es como, o sea, todo funciona en términos de termodinámica, en el cual aumenta la temperatura y obviamente el agua pasa de la fase líquida a la fase vapor. Por lo tanto, vamos a ver impactos a nivel de los caudales, que ya estamos viendo disminución progresiva de los caudales, menos duración, por ejemplo, del material nivoso que vamos a ver en los cerros. O sea, la nieve va a durar cada vez menos tiempo, lo que significa cada vez menos reservorios de agua para también los caudales, y así sucesivamente, y vamos a ver cada vez más gente buscando agua en napas subterráneas y gastando energía para poder extraer esa agua que no se va a recargar, porque producto de que obviamente como cae menos lluvia no se infiltra en la napa subterránea y no se puede recargar. Por tanto, este fenómeno requiere ya de una ingeniería mayor, ya no podemos quejarnos simplemente por una institucionalidad o un código de agua, nada, es un fenómeno físico que requiere meternos la mano al bolsillo y obviamente elaborar estrategias que sean de conservación, de reuso, de eficiencia y de nuevas fuentes de agua, que por qué no también lo que han hecho incluso los israelitas, que es la extracción a partir de la humedad del aire. Exacto. Bueno, interesante y preocupante, ¿no?, respecto a este tema. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, le queremos agradecer por este diálogo, por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio de poder explicar este fenómeno que ya es una realidad y por tenerlo siempre en su noticiero. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Interesante, ¿no?, esta conversación, algo que obviamente nos preocupa, hay que estar alerta, hacia énfasis, por ejemplo, en el tema de la alianza público-privada, sin duda, dura tarea que tenemos por delante. Vamos a la pausa. Ya